Leeremos Mateo capítulo 5, versículo 28, que dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, por favor, en Proverbios capítulo 27, versículo 20. Proverbios capítulo 27 y en el versículo 20. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leamos todos en alta voz. Dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Hoy quiero hablar sobre el tema venciendo la adicción a la pornografía, un terrible mal que ronda nuestro entorno. Y quiero enfocarme en un aspecto muy importante. Este es el cuarto mensaje. Realmente comencé esta serie hace ya algunos años. Comencé hablando sobre asuntos como las razones, las causas, las consecuencias y una serie de efectos bastante delicados con referencia a este problema que azota a la humanidad, pero que es menester que podamos abordar a nivel de iglesia, porque es una de las formas que también el enemigo está usando para azotar a muchas personas dentro de las congregaciones y el terrible daño que causa sobre cada individuo, sobre cada persona a quien puede alcanzar. Porque del problema que vamos a abordar y la razón por la cual estoy pidiendo que los niños no estén acá y vayan a su clase es porque definitivamente vamos a tocar temas que, sobre todo los niños pues que son conscientes, es necesario que no los puedan escuchar. En algún momento el enemigo va a tocar a las puertas de ellos para querer azotarlos, porque lamentablemente las estadísticas dicen que cada vez más personas caen en adicción a este tópico del que estamos hablando a menor edad. Es decir, por una época era superior a los 16, 17, 18 años que la mayoría tenían su primer contacto con este severo problema llamado la pornografía. No obstante, debido a la era de la tecnología y las comunicaciones en las que vivimos, cada vez los niños son afectados por este problema tan diabólico, tan infernal, tan nocivo y tan destructivo como es la pornografía a menor edad. Está dañando literalmente las vidas, las mentes y los corazones de muchos. Y quiero abordar el día de hoy, después de haber hablado sobre causas, de haber hablado sobre algunas estadísticas, de haber hablado acerca de algunos efectos, sobre todo que comencé esta serie hace como 4 años, ya tengo 3 mensajes antes de este viene a ser el cuarto mensaje. Quiero hablar específicamente sobre cómo ganar la guerra contra la pornografía. Pero para esto quiero hacer una introducción teniendo en cuenta lo siguiente, y es que cuando se habla de este fenómeno, de este problema tan destructivo, algunos hablan de niveles en la pornografía, pero realmente desde sus niveles primarios ya la persona está siendo inducida a un abismo sin fondo que lo lleva directamente hacia el infierno. Es una caída y un deslizadero impresionante hacia el infierno, no solo el infierno literal, sino el infierno emocional, el infierno espiritual, el infierno sexual, el infierno en todos los sentidos que una persona va a empezar a tener con esta problemática. Ahora, este es un tema muy serio, muy delicado, que lamentablemente casi no se habla en algunos lugares, y una de las estrategias satánicas para hacer que muchas de las ataduras, muchas de las cautividades que Satanás puede traer a las personas, incluso de las congregaciones, incluso creyentes, sean solteros o casados, porque el problema de la pornografía no tiene nada que ver con edades, puede afectar igualmente a los niños, a los jóvenes, a los
adolescentes, a los adultos, a los ancianos. Nada tiene que ver incluso con estado o estrato social, ni estado civil, mucho menos. Hay casados adictos a la pornografía y solteros adictos a la pornografía, incluso eclesial. No hay ninguna área que se le escape a este monstruo llamado la pornografía. Pero aunque algunos hablan de niveles, quiero mencionar de una manera sencilla y práctica lo siguiente. Cuando algunos hablan de lo que se llama la pornografía suave. La pornografía suave es lo que se ve en todos los escenarios hoy en día. Pornografía suave básicamente se refiere a que hoy en día hasta para venderte un carro o lo que sea, ponen a un tipo en ropa interior, a una mujer en ropa interior, hombres y mujeres mostrando su figura. Eso se llama pornografía suave. El modelo bíblico y la pureza y la pulcritud moral que viene de la palabra de Dios implica que tú y yo no estamos para exponer nuestro cuerpo y mucho menos a nivel de publicidad. Y hoy en día la pornografía suave, que es la que azota a todas las personas a través de lo que se llama la publicidad, es lo que abre la puerta de entrada a los siguientes niveles. Le llaman pornografía suave porque es una forma de desensibilizar a la sociedad de que, hombre, es normal, ellos son modelos, ese es su trabajo, lo ven como si fuera solamente una labor. Ellos simplemente por eso trabajan sus cuerpos, por eso hacen ejercicio, tienen una bonita figura y ok, se van a exponer. Pero el detalle es que esa es una forma de preparar a una sociedad a mirar cuerpos y evidentemente, aunque a veces no tiene nada que ver, están promocionando cigarrillos y ponen a una mujer con ropa interior, están promocionando carros, televisores, lo que sea, y lo relacionan con ese primer nivel que prepara a las personas a entrar en una de las cosas más horrorosas y más deleznables y detestables de la sociedad. Pero en segundo lugar, también existen otros niveles. Se habla también de un nivel de pornografía que se llama un nivel de pornografía más explícito, donde ya se habla de personas que tienen relaciones. Algunos le llaman intimidad, pero realmente eso no es intimidad, es algo público, es algo absolutamente obsceno. Y además ya hay otros niveles que son mucho más fuertes o hardcore, les llaman, donde ya no solamente se habla de pornografía con humanos o entre humanos, sino incluso objetos o animales. Y uno de los niveles más obscenos que existe es lo que se llama, en sus niveles más bajos, la pornografía infantil. Ahora, aunque como lo explicaba en algunos de los mensajes anteriores, a la pornografía infantil ni siquiera se le debe llamar como tal pornografía infantil, porque la pornografía de adultos es personas que les pagan a algunos, porque también hay muchos testimonios de personas que son explotadas en ese mundo, pero a algunos les pagan, ellos quieren estar allí, lo hacen voluntariamente. Pero cuando se habla de niños involucrados en esto tan obsceno y horrendo, son niños que son usados por bandas, por criminales, por pederastas, por pedófilos, por sociedades totalmente depravadas que utilizan a los pequeños para este tipo de cosas que hoy en día son consideradas literalmente un crimen. No solamente es un pecado de lo que vamos a hablar, sino de un asunto criminal, ya en el caso de utilizar a los inocentes o indefensos niños en ese caso, y es muy castigado duramente a nivel de la sociedad. Ahora, teniendo en cuenta esto, quiero que usted sepa algunos aspectos, y es que una persona, cuando es tocada por la pornografía, todo comienza con la curiosidad. La curiosidad lo lleva a otro segundo nivel de profundización en ese tópico nocivo y destructivo. Es decir, la mayoría de las personas, ya lo había mencionado en un mensaje anterior, la mayoría de las personas caen por medio de la curiosidad. La curiosidad mató al gato, dicen por allí, y lamentablemente hay unas personas que definitivamente esto les mata en todo el sentido de la palabra. Pero no solo eso, una vez que la persona entra a la pornografía visual por la curiosidad, esa persona va a un segundo nivel que es lo que lo va, digamos, en un escalafón hacia abajo. Comenzó con la curiosidad, luego desciende a lo que se llama la autogratificación. La autogratificación es que la persona ya no solo se conforma con ver imágenes
imágenes explícitamente sexuales, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o grupos o tríos, o lo que se conoce como orgías, sino que la persona busca participar y digamos en ello por medio de la autogratificación, y eso es lo que lleva mucho lamentablemente a lo que es la masturbación, sean varones o sean mujeres. Porque alguna vez alguien dijo, y eso me impactó muchísimo, un cristiano, un ministro que aborda este tópico con una manera muy, muy profunda, muy amplia, dijo algo que de verdad me impactó muchísimo, y dijo lo siguiente. Él se llama Albert Muller. Él dijo lo siguiente, él dijo: los hombres son más propensos a consumir pornografía, pero las mujeres son más propensas a producir pornografía. ¿Por qué? Porque el hombre es visual en el sentido de que quiere ver y consumir, y la mujer es propensa a exhibirse, a atraer, a sentirse aceptada de una manera explícitamente sensual, vulgar. Y obviamente eso hace que el problema de la pornografía no sea solo un problema de hombres, sino un problema de mujeres. Es más, la pornografía no existiría, por lo menos la pornografía heterosexual no existiría si las mujeres no participaran de ello. Entonces, en ese sentido, este es un fenómeno horrendo que atrapa tanto a varones como a mujeres. Y Satanás es tan astuto que logra atrapar a las personas de acuerdo a sus debilidades. El hombre propenso a consumirla, a verla, a visualizarla. La mujer propensa a exhibirla y a producirla. ¡Wow! Tremendo eso. Ahora, en ese sentido, una de las cosas que quiero que vea cómo esto se va degradando es que la persona comenzó con la curiosidad, luego viene la autogratificación por medio de la pornografía y la masturbación, luego viene lo que se llama el escalamiento. El escalamiento es que la persona va buscando los niveles más profundos de pornografía. Dijeron al principio, existe pornografía suave, es decir, al principio una persona se puede sentir excitada en ese sentido con una figura, con una fotografía, con una muchacha, y definitivamente es un nivel primario. Pero cuando una persona empieza a ser más atrapada por este monstruo llamado la pornografía, esa persona busca escalar, ya no solamente ir a lo primero, que es lo heterosexual. Hay muchas personas que han caído en la homosexualidad o en el lesbianismo a través de la pornografía, porque se dieron cuenta que había otros niveles que les producían más nivel de excitación, y eso los atrajo, los atrapó, y es a esto a lo que se llama el escalamiento. Incluso algunos ya no solamente se sacian con unos minutos, sino que necesitan horas y horas y más tiempo, y luego algo más fuerte, y luego algo peor. Y eso es lo que ha llevado a muchos a la necrofilia, sexo con muertos, a la zoofilia, sexo con animales, a todo tipo de desviación, sexo antinatural, y a todo tipo de perversión. Es decir, comenzó con la fornicación, comenzó con el adulterio, pero cada vez va de mal en peor. ¿Sí me estoy explicando? El escalamiento lleva a la persona a sumergirse en esa atadura. Pero lo cuarto que ocurre, la actuación, es decir, que la persona ya no solamente se conforma con autosatisfacción o lo que se llama la autogratificación, no se conforma con el escalamiento. Algunos lamentablemente en medio de esa escarbar en ese sucio mundo de la pornografía terminan cayendo en la pedofilia y otros aspectos que son literalmente irrepetibles y literalmente muy fuertes para mencionarlos acá. Pero una persona luego quiere llevarlo a la actuación, es decir, a la vida real. Todo fue fantasía, todo fue videos, todo fue pantallas, todo fue visual, todo fue imaginativo. Pero esa persona quiere llevarlo a la actuación, a su vida práctica, y eso es lo que trae en una persona una serie literalmente de frustraciones, porque evidentemente esto se llama cine
pornográfico, y mucho de eso es solo actuación, no es realidad. Y obviamente la persona quiere llevar esto a la práctica y se da cuenta que algunos terminan teniendo problemas incluso de impotencia sexual y una cantidad de problemas que, si es casado, le trae unos fenómenos aberrantes, porque la actuación lo lleva a darse cuenta que en la vida real no es tan así como aparece allá, y eso lo lleva a una frustración horripilante, y algunos de ellos obviamente hacen a tener asuntos hasta de autoestima y una cantidad de cosas que no voy a andar ahora porque quiero centrarme en algunos otros puntos y el tema es mucho más amplio. Pero luego viene la decepción. En quinto lugar, la decepción. Todo fue curiosidad, autogratificación, escalamiento, actuación. Y por ende, lógicamente, eso ha traído muchos daños a las personas. Y luego viene la decepción. Si es una persona que tiene por lo menos un poco de moral, una persona que tiene principios cristianos, no se va a sentir bien. Viene la decepción, viene la tristeza. Se da cuenta de que eso solo le hace sentir bien por unos segundos, pero luego lo sume en una depresión profunda. Le hace sentir sucio, le hace sentir inmundo, sea mujer o sea varón. Se siente contaminado, porque obviamente es una contaminación de tipo espiritual. Y finalmente cae en el sexto punto, que es la de la adicción. La adicción, es decir, que esa persona, a pesar de que sabe que es sucio, que es inmoral, que es pecaminoso, que no está bien, que lo frustra, que no está bien, esa persona queda cautiva, queda atada. Y así es que se da el ciclo de lo que se llama la adicción a la pornografía. Esto en términos sencillos. Ahora, a modo de continuación en este segmento, quiero señalar 5 peligros o consecuencias de la pornografía. Número 1, la pornografía contamina la mente y el corazón. Estamos hablando de venciendo la adicción a la pornografía, y cómo vencer es el punto hoy. Ahora, pero para esto necesitamos en breve, por lo menos, tener una idea de todo esto. ¿Cómo es que ahora sus pequeños, por eso padres de familia que están aquí, quiero que sepan esto, hasta sus niñas y sus niños están siendo en la sociedad depravada, en la sociedad perversa y maligna en la que vivimos hoy, están siendo preparados por medio de lo que le llaman pornografía suave. Pornografía suave, que es incluso a través de una novela, de una película, relaciones de lo que permiten hasta cierto punto mostrar, y la persona empieza a desensibilizarse ante eso y dice, bueno, es normal, pero en realidad es un asunto contaminante, porque contamina la mente y el corazón. La pornografía llena los pensamientos de impureza y aleja del carácter santo de Dios. La Biblia dice en Mateo 5:28 que leíamos, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la pornografía está literalmente atrapando a muchos en el adulterio mental. Comienza con el adulterio mental, y luego esto, como veíamos, el proceso del deterioro ya no solo se queda conforme con lo que es visual, no solo se conforma con la autogratificación y el escalamiento, eso lo lleva a la actuación, quiere llevarlo a la vida real, y esto es lo que ha provocado tanta hecatombe en torno a temas de adulterio, de infidelidad, de abusos sexuales, de violaciones, etcétera. Todo está ligado en ese sentido. En segundo lugar, la pornografía debilita la relación con Dios. La culpa y el pecado no confesado enfrían la comunión espiritual. Y obviamente este mensaje está dirigido a gente cristiana. Es decir, si usted, una persona de lo que se llama de la liberación sexual hoy en día, esto le parece ridículo. Esto es uno de los temas más ridículos de toda la historia, porque incluso los humanistas en ese mundo te recomiendan esto. Te dicen, utiliza la pornografía para avivar la llama en el matrimonio,
testimonio, utilízala para que seas más creativo. Es decir, ellos te lo muestran como si fuera algo absolutamente normal. Es algo absolutamente común, pero dentro del grupo al que me estoy dirigiendo, y es más, aquellas personas que entran a buscar este tipo de conferencias, mensajes, predicaciones, son personas que aunque no sean creyentes, pero saben que no está bien y tratan de buscar ayuda con respecto a esto. Y si tú has entrado a este mensaje buscando ayuda, te aseguro que en la palabra de Dios y en la presencia de Dios y en la mano de Dios vas a encontrar la verdadera libertad que tú necesitas para ser libre incluso de esta cadena, porque no hay cadena que Cristo no pueda romper. ¿Cuántos pueden soltar sus manos y dar gloria a Dios? Porque sé que estoy hablando de temas fuertes. Es más, este es un tema tan fuerte que no solo tiene que ver con mera carne, tiene que ver con asuntos espirituales. ¿Cuántos comprenden lo que estoy diciendo? No es simplemente, es que esos son la dopamina y los problemas del cerebro y el cuerpo. No, esto es más que esto. Detrás de la pornografía, detrás de esto, hay entidades de lujuria, lascivia y maldad. Entonces, obviamente es un tema sumamente delicado. En Isaías capítulo 59, versículo 2, la Biblia dice: pero vuestras iniquidades, una iniquidad es un pecado vicioso y repetitivo, y la pornografía se convierte en un pecado vicioso y repetitivo. Dice: han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, evidentemente, dentro de los muchos pecados que debilitan nuestra relación con Dios está el pecado de la pornografía. En tercer lugar, la pornografía destruye la pureza y la identidad. Desfigura la visión del amor y del cuerpo, alejando del diseño de Dios. En otras palabras, la pornografía lo que hace es destruir lo que Dios ha puesto en el corazón de alguien, y es la inocencia, la pureza. Pero cuando una persona es afectada, por eso quiero que sepan esto, Satanás está sumamente interesado en atrapar a las personas cada vez más temprano. Es decir, he oído de testimonios, he leído mucho sobre este tema y he escuchado mucho sobre esto, de gente que dice: cuando tenía 18 fue la primera vez, cuando tenía 22 años fue la primera vez, en una revista o en un video, en un fragmento. Y uno dice: wow, toda una vida. Pero hay algunos que cuando ya se ven las estadísticas, cada vez los niños son expuestos a esto que algunos le llaman material para adultos, pero no es ni siquiera para adultos en sano juicio. Es algo enfermizo, es algo nocivo, es algo destructivo. Y aunque le llaman así, hoy en día ya no está el enemigo interesado solo en que los adultos estén atrapados, sino cuanto más temprano el niño se ha atrapado en esto, la niña. Algún experto decía que solamente 20 segundos de pornografía tardan 20 años de sacarse de la cabeza. Por eso el enemigo no necesita ni siquiera mucho tiempo para atrapar a ciertas personas. Ahora, hay gente que me ha dicho: pero yo miré una vez y yo nunca más volví a ver. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que no son tan propensas a ciertas cosas, pero no es así con todos. Así mismo hay gente que me ha dicho: yo probé bazuco una vez y ya no lo volví a probar. Probé aguardiente una vez y no lo volví a probar. Probé marihuana una vez y no la volví a probar. Pero hay otros que se lo probaron una vez y ahí se quedaron atrapados en eso. De la misma manera ocurre con la pornografía. Sí, qué bueno, hay gente que son escasos, pero dicen: lo vi una vez y ya no pude, ya no volví más. Pero un altísimo porcentaje, la mayoría, terminan atrapados. Y la Biblia dice en 1 Corintios 6, 18 al 20: huid de la fornicación. Esto es la inmoralidad. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Incluso los expertos en la parte neurocientífica, en la parte del cerebro, saben que la pornografía causa daños incluso en el cerebro de las personas. En ese sentido, contra su propio cuerpo peca. No solamente causa daños y efectos físicos en el sentido de problemas como disfunción
eyaculación, impotencia y otro tipo de fenómenos en ese sentido, sino también incluso en la parte bioquímica, en la parte interna, en la parte cerebral de las personas. La Biblia dice, o ignoráis. Por eso esto no es para gente que piensan esto es normal, esto es cualquier cosilla, esto es un asunto simple. No, es para gente que tiene una visión moral de la vida, una cosmovisión bíblica de las cosas. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados, lo que Dios te dio a ti, que se llama cuerpo, alma y espíritu, es de Dios. Cristo pagó con su sangre, pero Satanás quiere contaminar cuerpo, alma y espíritu con su inmundicia. En cuarto lugar, la pornografía afecta las relaciones reales, crea expectativas falsas y daña la capacidad de amar con sinceridad. En Efesios capítulo 5, versículo 3, la Biblia dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amados, el tema de la pornografía es tan dañino que uno de los efectos y repercusiones más fuertes que tiene la pornografía es que la visualización de la pornografía es similar, dicen muchos expertos, a una infidelidad. En el sentido de que la persona que es adicta a la pornografía busca el secreto, busca la soledad, busca que nadie se dé cuenta para acceder a ella. Y en ese orden de ideas, la persona queda atrapada en un asunto de fantasía, en un asunto irreal, en un asunto que al final nunca satisface, un asunto que al final hace tanto daño y que literalmente afecta las relaciones. Por ejemplo, en el caso de las parejas o matrimonios, afecta la relación matrimonial. Hemos conocido el caso de varias personas que pierden el deseo por su propio cónyuge precisamente porque están adictos a la pornografía. Hemos conocido el caso de personas que ya no pueden tener una relación normal con su pareja. ¿Por qué? Porque solo pueden tener excitación a través de la pornografía. Y no es algo simple, es un asunto que afecta a muchas personas. Y obviamente eso también afecta a la esposa, afecta a la mujer porque ella siente que es como menoscabada por lo que ahora su pareja está visualizando y lo que a él le produce atractivo. Ahora, en quinto lugar, es una esclavitud espiritual. La pornografía promete placer momentáneo, pero deja vacío y adicción. En Romanos capítulo 6, versículo 16, la Biblia dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora, dicho esto, quiero reflexionar y a la vez de recomendar. Aquí tengo un libro que se llama Deseo Ser Puro, de Ted Roberts, un pastor que ha abordado este tema con profundidad. Y solo quiero citar una frase que me impactó mucho. Pastor, ¿por qué usted habla de estos temas? Precisamente porque esta frase que voy a mencionar lo resume todo. Él dice, el tema de la esclavitud y la adicción sexual, y yo incluyo también adicciones como la pornografía, no es simplemente un asunto de consejería para la iglesia. Es un asunto de vida o muerte espiritual. ¿Creen que hay que hablar de esto en la iglesia? Claro que sí. Porque si aquí en la iglesia te lo hablamos desde la visión bíblica, en el sistema pagano te lo hablan desde la cosmovisión perdida y te dicen, hombre, tú dices que sufriendo por eso es normal. Pero hoy en día, aún gente no cristiana está hablando en contra de este fenómeno. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de las repercusiones tan nocivas que trae esto. Hablaba una vez con un joven que era adicto a la pornografía y decía, estoy teniendo problemas porque ya no puedo corresponder a mi esposa, precisamente porque si no es con la pornografía, yo no puedo sentir atracción, ya no puedo sentirme como era normal. ¿Por qué? Porque su mente fue distorsionada, su mente fue afectada.
Ahora, la pornografía es un desierto del alma que promete saciar, pero solo deja sed. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amados, lo decía en los anteriores mensajes y lo voy a reiterar. Es necesario que esto quede claro. Amados hermanos, el tema de la pornografía no es un juego, porque no hay nadie que haya muerto adicto a la pornografía que sea salvo. Entonces estamos hablando de un tema sumamente serio, un tema delicado. El texto dice que solo los de limpio corazón verán a Dios. Y una persona adicta a la pornografía, lo que menos limpio tiene su corazón, lo tiene sucio, putrefacto, contaminado. Es tan obscena la pornografía que la pornografía ha llevado a muchos al incesto. Porque te venden la suciedad como si fuera común entre hermanos y otras cosas que llevan a las personas a cometer no solo abusos, sino cosas totalmente antinaturales. Solo cuando el corazón es purificado por el Espíritu Santo, el alma vuelve a ver con claridad. Una persona adicta a la pornografía pierde la claridad de las cosas. Ve todo como un objeto, porque la pornografía lo que hace es que se conviertan, como dijo un predicador alguna vez, en lugar de ver a las personas como sujetos, se ven como objetos. Porque la pornografía lo que hace es eso, es utilitarista. Es simple y llanamente una satisfacción personal. Ya no importan las relaciones. En otras palabras, ya no importa el respeto, no importan los pactos, no importa nada de más. La verdadera libertad, y esto es algo que quiero decirlo con todo el corazón, no está en ocultar el pecado de la pornografía, sino en traerlo a la luz, confesarlo y llenarse de la palabra de Dios. La Biblia dice que estamos limpios por la palabra. La palabra tiene un efecto poderoso, incluso es un antídoto contra la pornografía. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? En Cristo hay poder para romper toda cadena, para renovar la mente y para vivir en santidad. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22, la Biblia dice: huye también de las pasiones juveniles. Comenzaron en la edad juvenil, comenzaron en la época de la ebullición hormonal, en la época del máximo, del clímax de la ebullición. Por eso es que la mayoría de las personas quedan presas de la pornografía en la edad de la preadolescencia y la adolescencia. Y noten, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amados, vencer la guerra contra la pornografía, esto que te voy a decir suena extraño, sobre todo para aquellas personas que llevan 20 años, 15 años, 30 años luchando con la pornografía. Lo que te voy a decir sonará muy extraño, pero es una realidad absoluta. Vencer la guerra contra la pornografía es más fácil de lo que podrías pensar. Escucha esto: siempre y cuando seas firme en el propósito de no mirar lo indebido y cuentes con el poder de Dios para ayudarte. La gente que dice: llevo tantos años y no he podido, es porque no has sido firme en el propósito y porque no estás contando con el poder de Dios realmente. Porque, amado, no hay nada que le quede grande al poder de Dios. El poder de Dios te ha librado del cigarrillo, te ha librado del alcohol, te ha librado de la marihuana, te ha librado de todo vicio. También puede romper este vicio que destruye tu mente y tu espíritu y tu alma. Ten en cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, dice Efesios 6:12. Y detrás de la pornografía también se mueven las entidades de maldad. Así que humanamente es imposible vencer a menos que contemos con el poder del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero recordar una excelente frase de una profesora que tuve mientras estudiaba mi secundaria.
Ella, cada vez que un estudiante se portaba mal y prometía hacer cosas, ella siempre lo refutaba con una voz firme que ella tenía y con una mirada muy seria que ella tenía, y decía: no lo digas, no lo escribas, hazlo. O lo decía en otra forma también: no lo diga, no lo escriba, hágalo. Porque muchas veces el estudiante decía: ahora sí voy a llegar, ahora sí lo voy a hacer. Y él decía: no lo digas. Ella decía: no lo escribas, hazlo. Y si una persona quiere vencer una guerra contra algo tan fuerte como esto, es tiempo de que no se quede diciéndolo ni escribiéndolo. Es necesario hacerlo. Y sí se puede con la ayuda de Dios. Si un adolescente está luchando, lamentablemente hasta niños afectados por esto. Si un joven cristiano, si un creyente, adulto, casado, soltero, incluso pastor o maestro que esté luchando con este problema, quiero declarar en el nombre de Jesús que sí se puede vencer la insinuación de la pornografía. Sí se puede en el nombre de Jesús. Sí se puede con la ayuda de Dios. Sí se puede con los pasos claves que vamos a ver ahora en el nombre de Jesús. Para lograrlo hay dos principios fundamentales. Número uno, debes disponer tu vida en las manos del Señor. Amados, toda esa gente hay gente que ha llegado en congresos, campamentos, eventos, especialmente jóvenes: pastor, después de un mensaje similar a este: pastor, ore por mí, yo soy adicto a la pornografía, quiero ser libre. Lo primero que les digo: ¿hace cuánto miraste pornografía? Pastor, antes de venir aquí al culto. Y estuve toda la tarde, toda la mañana, todo el día. Esa persona está infestada de eso todavía. Necesita una desintoxicación moralmente. Eso no es así. Venga, oro. Y algunos pasan al altar y luego el enemigo los trabaja diciéndole: no, esto no funciona. Mire que yo ya pasé, ya le pedí perdón con lágrimas y le lloré y volví a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es una adicción. Las adicciones se tratan, yo sé que Dios las puede romper, pero si tú con todo y que Dios ya la rompió y tú sigues teniendo la película, el programa, los canales, ¿cómo vas a ser libre? Debes disponer tu vida en las manos del Señor. Ahora hay gente que me dice: quiero ser libre, pero no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren congregarse, no quieren dedicar su mente, cuerpo, tiempo, alma, espíritu al Señor. ¿Cómo podrán ser libres? Están vacíos y el enemigo sí sabe cómo tratar de atiborrar su vida con eso. En segundo lugar, hay que ocupar los momentos de ocio que se malgastan viendo pornografía en actividades edificantes que sirvan a Dios y a los demás. Ocupa tu tiempo en lo que es bueno. En Romanos 12:21 la Biblia dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, una de las cosas que hará que una persona pueda vencer con esta batalla tan diabólica, siniestra y fuerte de la pornografía o contra la pornografía, es llenando su agenda, su vida con cosas edificantes. Escúcheme bien. Las personas desocupadas son presa fácil para la pornografía. Se lo repito: las personas ociosas son presa fácil para la pornografía. Se requiere gente que esté dedicada a su trabajo, a su estudio, servicio también. Sé útil, ve a orar por los enfermos, busca ocuparte en algo que valga la pena. La gente que ejercita en algún deporte, en la lectura sana y sobre todo en la adoración y en la alabanza. Eso ayuda porque la mente queda tan atiborrada, tan bombardeada con pensamientos, imágenes, ideas, que la persona necesita llenarlas con algo que vale la pena. La ociosidad es terreno fértil para la tentación, así que vive con propósito. Toda persona que quiere vencer la pornografía necesita vivir con propósito, y si hay un propósito que debe tomarlo en serio, es ser libre de esa adicción que le arrebata su relación con Dios, que le arrebata su paz, que le arrebata su santidad y hasta su eternidad con Dios. Voy a compartir brevemente una reflexión impactante dicha por el evangelista Billy Graham en uno de sus mensajes donde aborda este tópico, y lo resumí así. Él dice: lo que consumes en secreto forma quien eres en público. No se trata de un simple hábito, sino de una batalla espiritual que moldea tu carácter y tu alma. La pornografía no es entretenimiento.
Es una trampa espiritual. Esclaviza, roba enfoque, distorsiona el amor, endurece el corazón y debilita el espíritu. Dios diseñó el deseo sexual con pureza y propósito. No es el deseo el problema, sino el contexto en el que se alimenta. Fuera del diseño de Dios se convierte en lujuria. La vergüenza no es de Dios. Dios no te quiere perfecto, dice Él, te quiere dispuesto. La cruz es para los quebrantados, no para los que se sienten fuertes. La verdadera libertad no está en el esfuerzo humano, sino en la rendición. Rendirte a Dios no es abandonar, es invitarlo a luchar contigo. Y si hay una guerra que debes luchar de la mano de Dios, es la guerra contra la pornografía. Amados, esta guerra nadie la puede vencer sin la ayuda del Todopoderoso. Él dice, no estás solo. Muchos luchan con esto. Y la comunidad, la oración, la transparencia son esenciales para caminar hacia la libertad. Tu historia puede ser redimida. Dios puede usar incluso tu pasado para inspirar libertad en otros. Si hay algunos testimonios impactantes con respecto a la pornografía, es de gente que fueron incluso actores de ese mundo, hombres y mujeres que vivieron en ese mundo, no solo la vieron, sino que la produjeron, gente que vivió en ese mundo, pero esa gente fue libre, tuvieron un encuentro con el Señor y eso inspira a otros. Y esto es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Habla con Dios con sinceridad. Arrepiéntete y toma la decisión de apartarte. La honestidad contigo mismo y con Dios es, oiga bien, el punto de partida. Es el punto de partida. Quiero que abran sus Biblias todos en Isaías 55:7. Vayan por favor allí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y todos los varones sigan leyendo conmigo. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En otras palabras, una persona para poder ser libre de la adicción a la pornografía necesita volverse al Señor, entrar en una relación íntima de comunión con Dios que lo aleje, que le lleve a reconocer que está en pecado y que debe cambiar de dirección. Eso es lo primero. Lo primero es reconocer el pecado y arrepentirse. Lo segundo, ahí está. Renuncia a este flagelo. Léanlo allí, vamos con el segundo. Ok, léanlo. Renuncia a este flagelo. Una vez que la persona dice, reconozco que esto es pecado, me arrepiento, quiero tener un cambio, quiero pensar como Dios piensa sobre este tema, verlo desde la perspectiva de Dios, alejarme de él. Necesitas un proceso de renuncia a este flagelo. Este paso tiene que ver con propósito. Debes proponerte salir del problema y trabajar en ello cada día. A veces será necesario que lo confieses y busques ayuda espiritual o incluso profesional, bíblica, por supuesto, cristiana, de gente con una visión cristiana. Renunciar significa desistir voluntariamente. Mantente firme en tu decisión de dejar este hábito para no seguir siendo esclavos de él o esclavo de él. Ahora, en ese sentido, quiero que tengan en cuenta esto, y es que una persona, además de haber reconocido y tener un volverse a Dios, un verdadero volverse a Dios, necesita un propósito de vida, proponerse salir de él y trabajar en ello cada día. Pero hay personas que simplemente desisten. Hay gente que dice, ya son 3 días libre y no hay ya son 4 días libre y no hay un propósito. No, necesita un propósito de toda la vida. ¿Sí me explico? Ahora, esto en segundo lugar. Esto es renunciar. Pero en tercer lugar, hay un tercer paso que está acá. Léanlo, si pueden leerlo. Bueno, estaba en el primer punto, que es reconocer el pecado y arrepentirse. El segundo punto es renunciar a este
flagelo. Y ahora el tercer paso es despójate de la pornografía. Oiga bien, nunca una persona que quiere vencer la adicción contra la pornografía podrá ser libre si no se despoja de ella. Esto es, elimina de tu vida todo lo que te incite a consumir pornografía, y ello incluye bloquear páginas web inapropiadas. Hoy existen muchas aplicaciones para bloquear todo tipo de pornografía. Algunos bloquean solo para los pequeños, pero tienen la pornografía para ellos. No es, si una persona realmente quiere ser libre totalmente, necesita hacer un bloqueo general. Normalmente quien consume pornografía busca privacidad. Por eso te recomiendo, número uno, si quieres ser libre, el despojarse de la pornografía implica buscar buena compañía cuando uses internet. La mayoría de personas que buscan estar solas o se quedan mucho tiempo solas ante la internet, ante la computadora, en el celular, hoy en día la pornografía entre comillas suave lleva a otros a la pornografía explícita y fuerte. ¿Cómo? A través de TikTok. El TikTok es una de las plataformas más obscenas que hay hoy en día, donde usted ve muchas personas. Yo no tengo esa red social, pero me indicaron en estos días páginas de gente que uno se queda sorprendido con las cosas que publican allí, la basura que publican allí. Y recuerda, el hombre es propenso a consumirla, pero las mujeres a producirla. Y claro, ellas no son de OnlyFans, no son prostitutas, no son personas que venden, pero su forma de hacer videos, están mostrando su cuerpo todo el tiempo, sensualidad, bailes de lo más de ridículos, pero es lo que ellas tratan de vender. Ahora, segundo, evita usar dispositivos en secreto. Si una persona quiere ser libre, debe aprender a tener una computadora a la vista de todos. Eso es lo primero. La gente que tiene por allá todo escondidito por allá, esa persona es propensa, y más si tiene este problema. Tercero, no te quedes solo en casa si sabes que eso te pone en riesgo. Hay expertos que a esto le llaman los disparadores. Un disparador es tan delicado la pornografía que escuchaba a un experto decir que hay gente que está tan adicta a eso que solamente con escuchar el golpe de la puerta cuando todos se van de la casa, inmediatamente el cerebro le dice pornografía, porque dice, este es mi momento, estoy solo. Cuando escuchan el ya nos vemos, es un disparador. Me quedo solo. Entonces, una persona que realmente quiere vencer no debe quedarse solo en tiempos extensos, porque es propenso a eso. Número siguiente, mantén los dispositivos a la vista de otros. Además, aléjate de personas, de películas. Hay gente tan contaminante que con lo que dicen te va a contaminar. Si eres un hombre que tienes amigos de esos bien morbosos, putrefactos en sus ideas y sus palabras, si todo lo que hablan es corrupción moral, sexo, obviamente tú eres una persona que debes alejarte de ese tipo de gente. Si es que quieres ser libre, si no, pues ahí sigue y ahí estás en el mismo problema. Siguiente, aléjate de ciertas películas. La mayoría de películas hoy en día son muy explícitas, aun cuando no sean de ese mundo, son de la pantalla pública. Además, revistas, programas, contenidos con carga sexual, y en la época en la que vivimos, lo más peligroso, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, todas las redes sociales. ¿Qué hacer? ¿Qué hice yo hace muchos años? Bloqueo absolutamente toda página. Yo no sé cuántas, cientos de miles, no sé, haya bloqueado. Pero cada página donde veo mujeres medio raras, que les gusta publicar fotos medio extrañas, bloqueado. Es una forma de empezar. Si hay gente que definitivamente eso no le funciona, algunos han tenido que llegar a tomar la decisión de decir, no, ni con esto, quito Facebook, quito esto, quito aquello. Es decir, si tú quieres realmente ser libre, debes estar dispuesto a renunciar. ¿Sí me estoy explicando? Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. En cuarto lugar, viene el cuarto punto, léanlo, apártate de la pornografía. En la vida diaria es probable que te cruces con contenido provocador. Puede que no lo puedas evitar una primera vez, pero sí puedes decidir y no mirar una segunda vez.
El hombre de Dios llamado Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Que vende la pornografía es que no le haces daño a nadie, pero la verdad es que te haces daño a ti mismo. Dañas tu conciencia, tu dignidad, tu salud mental. Dañas tu visión del amor. Te enseña a usar a las personas y no amarlas. Te enseña a mirar cuerpos y no corazones. Daña tu futuro. La pornografía crea adicciones profundas que sabotean el matrimonio, sabotean tu intimidad real, sabotean tu capacidad de conectar emocionalmente. Daña tu relación con Dios. Lo que ves en secreto afecta lo que vives en público. La pornografía no solo es un hábito, es una grieta espiritual. Por eso es que la Biblia exhorta literalmente en 1 Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo. Por eso, amados hermanos, vale la pena que hoy en esta oración que vamos a hacer por los que están siendo atados por esto, por los que ya están venciendo, por los que ya han vencido, para que se mantengan firmes en ese propósito. ¿Qué es lo que estás permitiendo que entres por tus ojos, hermano o hermana? Porque lo que entra por tus ojos finalmente llega a tu alma. Hoy es el día de que hagas un alto. La pornografía no solo es un problema de hombres o mujeres, ni de jóvenes o de adultos y ancianos. Es un problema de corazones vacíos, vacíos de verdad, vacíos de amor real, vacíos de Dios. Pero sí hay esperanza. Hoy declaro que sí hay libertad. Hoy declaro que sí hay perdón aún para el adicto. Esa libertad se encuentra solo en una persona maravillosa, y en la persona de Jesucristo. El Señor Jesús no vino a condenarte, Él vino a limpiarte. Este mensaje no fue para señalarte, no fue para apuntarte con un dedo acusador. Al contrario, fue para despertar tu espíritu, para que puedas desear la libertad que viene del Señor. Cristo no vino a condenarte. Hoy declaro que Cristo vino a limpiarte. Declaro que Cristo vino a sanarte. Declaro que Él vino a quebrantar las cadenas. Yo no sé si alguien cree eso conmigo y me ayuda a creer esta mañana. Él vino a quebrantar las cadenas de la pornografía. Él vino a darte un nuevo corazón. Juan 8:36 dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En mi oración, iglesia, en mi oración, joven, adulto, anciano, soltero, líder, quien seas, que Dios te bendiga, que Dios te renueve y que te conceda mantenerte en la victoria. Hoy declaro la palabra que ha sido soltada, y en el nombre de Jesús alguien está recibiendo el espíritu de libertad, no el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de libertad por el cual clamamos: Abba Padre. Mi Padre es el libertador, mi Padre es el renovador. Así que alguien puede adorar a Dios de antemano y decir: yo recibo esta palabra, yo recibo este espíritu, yo recibo este poder. ¿Para qué? Para mantenerte libre en el nombre de Jesús. Habrá alguien que puede aplaudir al Señor y adorarlo por un momento, adorarlo, decirle: Señor, mis ojos, manos, oídos, corazón, todo mi ser está dedicado para tu gloria, Señor. Aleluya. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí, vamos, digo, corazón, José, necesita más, necesita más de ti. Hoy declaramos que el Señor nos renueva, Porque todo declaramos que el Señor nos restituye, declaramos que el Señor nos restaura, que nos hace nuevos para su honra y para su gloria. necesita ser cambiado, Señor.